Buenos días muchachos. Entonces hoy vamos a comenzar el tema de optimización. Pues me tomé la libertad de usar las diapositivas del profesor de Cali en esta parte. Entonces por eso está allí el nombre del profe. ¿Sí? Entonces hoy qué vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a hablar de introducción a la optimización. Vamos a hablar de problemas de programación no lineal, NLP, tipos de variables, problemas de optimización y pues finalmente el tema de programación lineal. Esto es la primera parte de la clase. Ya en la segunda les mostraré pues el tema de cómo solucionar estos problemas. Entonces muchachos, optimizar ¿qué es? Es buscar un máximo o un mínimo, es buscar el mejor con respecto a algo, ¿cierto? Máximo o mínimo, que es lo que, por ejemplo, maximizar una ganancia, por ejemplo, minimizar un riesgo, minimizar un costo, ¿sí? Entonces, optimizar es eso, ¿cierto? Unido con un conjunto de restricciones. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes tienen un modelo matemático, ¿cierto? Que busca maximizar o minimizar, por lo general está sujeto a ciertas restricciones, porque si no, el problema, pues, por ejemplo, tratar de maximizar x cuadrado. Si no estuviera restringido, ¿cuál es el valor de x? Es infinito, ¿cierto? Entonces ya uno puede decir, por ejemplo, maximizar x cuadrado sujeto a que x es menor que 5, ¿sí? Entonces, eso se refiere a las restricciones. En la naturaleza ustedes van a encontrar abundantes problemas de optimización. Por ejemplo, la forma de la gota de agua, ¿cierto? La gota es perfectamente esférica en el vacío. Es decir, que tiene el máximo, ¿qué? Perdón, el menor área de superficie. Cualquier cosa distinta a un área, a una esfera perfecta, pues tiene mayor superficie, ¿sí? La estructura de los paneles de abeja resulta que están en forma de hexágonos porque esa forma es la que asegura la mejor resistencia. Una forma en forma de hexágono asegura la mejor resistencia. Si ustedes analizan, eh, bueno, la forma más estable y compacta de utilización del espacio y también la más resistente, si ustedes analizan la estructura interna de un diamante, las moléculas se estructuran de forma hexagonal, triángulos hexagonales. Y la mutación genética, aunque la mutación genética podría decirse que es un proceso de optimización, pero que tiene elementos aleatorios, porque las mutaciones son aleatorias, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace, lo que evalúa una mutación en un animal? ¿Qué es lo que hace que una mutación sea mejor que otra? Si las mutaciones son aleatorias. La adaptación, ¿cierto? Por ejemplo, digamos en estos tiempos de calentamiento global, por ejemplo, no es que a un oso polar que tenga una mutación que tenga menos pelo, pues le va a beneficiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ya está haciendo más calor. ¿Sí? Bien. Entonces, muchachos, ¿para qué nos sirve la optimización? Por ejemplo, buscar un esquema de producción que maximice los ingresos, ¿cierto? Pues por ejemplo podemos revisar producción, podemos revisar el tema de transporte, etcétera, etcétera. Determinar la secuencia de tipos a fabricar tal de que se minimice ¿qué? El tiempo total de producción. Esto exactamente estudiado en cuando ustedes vieron evaluación de proyectos, ya hablaron de la ruta crítica, ¿o no? ¿Aló? ¿Están aquí? Sí, sí, profesor. ¿Sí? Sí, 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 sí. están como, yo no sé, los tengo como de mal genio o aburridos. Pero bueno, determinar la ubicación de sucursales que optimice las ventas, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes han notado, por ejemplo, si alguien vende, por ejemplo, fritanga, ¿qué pasa alrededor? También habrá otros sitios de... ¿Y por qué? Deben quitarle la. Quieren absorber clientela. No, no es solo también ese hecho, sino que cuando abren un sitio de carnes, ¿cierto? Por ejemplo, se corre, eso es lo que se conoce como la difusión de la información, ¿cierto? En esa área la gente empieza a ir a comer, ¿cierto? Entonces se vuelve un área potencial para instalar otro lugar de venta de comidas, ¿sí? Así es como aparecen las cuadras comerciales. Alguien pone un negocio y resulta que esa ubicación era buena y eso hace que otras personas abran también negocios. Particularmente de lo mismo, ¿no? Es lo más extraño. Determinar la ubicación y dosificación de rayos X a aplicar
por ejemplo, para un tratamiento de cáncer. ¿Por qué pasa si los rayos X los ponemos mal? Pues matan tejido bueno, ¿no? Entonces la idea es aplicar los rayos X de tal manera se minimice el porcentaje, se minimiza el tamaño del tejido vivo que se mata. Realmente los rayos X es quemar tejido canceroso. Eso, el tratamiento es eso. O sea, es quemar tejido malo. ¿Sí? Por eso es que es tan duro para las personas que sufren cáncer, porque básicamente te están quemando por dentro. ¿Sí? No es agradable. Entonces, bien. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer para resolver problemas de optimización? Lo primero es la formulación del problema, ¿cierto? El primero es estudiar el problema que se desea solucionar. Lo segundo es un modelo matemático. En esto, muchachos, esto es el centro de esta segunda parte. El modelo matemático. Ese es el centro de lo que viene ahora, porque realmente las soluciones son algoritmos que ya están hechos. Vamos a ver un método que se llama el simples, que peca por largo, pero lo soluciona bien. Entonces, ¿qué pasa si el modelo es malo? Si el modelo no es correcto. Pues no importa bajo qué lo solucione, pues no, le dar un resultado apropiado. Luego viene la verificación del modelo y finalmente pues la derivación del problema. ¿Qué quiere decir eso? Pues a partir de lo que les dio el modelo ustedes pueden tomar una decisión, ¿sí? Por ejemplo, en los parciales pasados siempre colocaba puesticos de carne y eso solo veremos en la última clase. Les mostraré los parciales de los 2 semestres anteriores que hay de eso. Básicamente siempre son negocios de carne que coloco. Bueno. Bien, muchachos, la mayoría de problemas de optimización, ¿cierto? Pueden ser expresados como problemas de buscar un mínimo o un máximo, ¿cierto? De una función. Ustedes quieren maximizar una función o minimizar una función en términos de restricciones. Las restricciones se expresan como igualdades o desigualdades. Ya vamos a aprender cómo vamos a expresar eso y bajo qué forma lo vamos a hacer. Lo cual se conoce usualmente como un problema de programación no lineal, ¿cierto? Un problema de programación no lineal. Entonces, ¿ustedes qué van a tener? Ustedes van a maximizar una función que está en términos de las variables del problema, ¿cierto? Sujeto a un conjunto de restricciones, ¿cierto? Que pueden ser igualdades o desigualdades, ¿cierto? Menor igual, mayor igual, ¿cierto? Por lo general los problemas se van a expresar de esa forma, es decir, a partir del estudio del problema, ustedes van a plantear un modelo matemático. Esto es el core de, como les había dicho, este es el core de esta segunda parte, ¿sí? Entonces, ¿el modelo qué es? Es una descripción, ¿cierto?, de algo, de una teoría, de un fenómeno mediante fórmulas matemáticas, ¿sí? Mediante fórmulas. Bueno, ahí está, y ahí está pues aquí, bueno, esta es la definición general de modelo, ¿cierto? Pues básicamente es una descripción de un sistema, y modelo matemático pues es eso mismo, pero con uso de fórmulas matemáticas. Ese es el resumen general de lo que vamos a hacer en esta segunda parte. Entonces miren cómo se maneja un problema de programación no lineal. Primero ustedes tienen minimizar o maximizar una función sujeto a unas restricciones. Para que el problema se pueda satisfacer, el problema se pueda encontrar, el máximo o el mínimo, se deben cumplir todas las restricciones. Todas las restricciones se deben de cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener un conjunto de variables de decisión, que son las variables a las que deseamos encontrar los valores. Las variables de decisión son las que nosotros vamos a utilizar para describir la función objetivo, que también se van a minimizar, y las restricciones. Sabemos hallar los valores de esas funciones. Bien. Y bueno. Bueno. Y hay unas restricciones adicionales. Además pueden haber igualdades y desigualdades, y también hay restricciones de cotas. ¿Qué quiere decir? Que una variable está entre un valor y otro valor. Por ejemplo, si nosotros buscamos un esquema de producción, por ejemplo, cuántas partes, digamos, supongamos un proceso tiene para fabricar parte A y parte B, y me preguntan a mí cuántas partes A debe fabricar usted
para que se cumpla cierta función y ciertas restricciones, hay una restricción muy obvia. ¿Cuál sería? Con respecto a ese número de partes. Hay una restricción natural. No, o sea, usted tiene un número de partes, esa es la decisión que usted puede tomar. Usted puede hacer 5 partes, 10 partes, 20 partes con respecto a las restricciones del problema. Pero hay una restricción muy natural. El modelo matemático considera todo el dominio, ¿cierto? Pero tiene... ¿Cómo? O sea, que el vacío en la parte. ¿Vacío? Que tiene que haber una parte, o sea. Que tiene que haber una parte, eso quiere decir que es mayor o igual que 0. ¿Cierto? No tiene sentido hacer menos 5 partes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay restricciones de ese tipo muy naturales, que las variables, por ejemplo, en la mayoría de casos deben ser mayores o iguales que 0. Porque es que, por ejemplo, en un banco, yo hago un análisis del número de cajeros que necesito y yo no tiene sentido que el modelo me dé, no, tenga menos 5 cajeros. ¿Eso tiene algún sentido? O sea, que la gente atienda sola. ¿Cierto? De hecho, Entonces... yo no se entiende esta parte. ¿Cómo? Puede que tenga sentido que la gente atiende sola. Usted llega, entonces usted mete la plata, pone el sello y saca la plata, ¿no? No necesariamente, pero sí hay modelos que Sí, permiten. entonces yo voy a hacerme un retiro, pero saco 600 y anoto 300. No mentiras. Entonces no, sino que hay restricciones obvias del problema que tienen que ver si es mayor o menor, o es mayor que 0. O sea, en los casos vamos a ver que van a ser mayor o iguales que 0 porque en el problema no tiene sentido los números negativos. ¿Sí? La matemática nos permite trabajar en ambos dominios, positivos y negativos, pero los números negativos en muchos casos no tienen sentido. ¿Sí? La mayoría de modelos, hay modelos donde sí tiene sentido, pero los modelos que vamos a trabajar no tienen sentido. Entonces, muchachos, aquí qué bien. Vamos a ver que las restricciones van a crear algo que se llama la región factible, ¿cierto? Pensemos en este problema de 2 variables, ¿cierto? ¿Qué pasa si el problema tiene 3, 4, 5 variables? ¿Qué se nos vuelve eso? Si fuera de 3 variables. Eso se nos vuelve un sólido, un volumen, pues. Si fuera de 4 dimensiones, sería un objeto en 4 dimensiones. En medida que ustedes aumentan el número de variables, aumenta el número de dimensiones. Usted tiene un conjunto de restricciones, ¿cierto? Ese conjunto de restricciones, ¿cierto? Recuerden que todas las restricciones se deben de cumplir, pues crean algo que se llama el área factible. ¿A qué le suena el área factible? El área factible son valores de x1 y x2. Las restricciones están en términos de x1 y x2. ¿Cómo así que el área factible? ¿A qué me refiero allí, muchachos? El área factible son aquellos valores de x1 y x2 donde se cumplen las restricciones. Evaluar por fuera de eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque no cumple las restricciones, entonces es una solución no factible, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos maximizar o minimizar una función que ustedes ven acá. ¿Estamos acá? Usted quiere maximizar o minimizar una función. Esa función f de x1, f de x2, está escrita en términos de x1 y x2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea es hallar los valores de x1 y x2 que nos den un máximo o un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Si yo deseo hallar, por ejemplo, un mínimo, ¿cierto? Yo empiezo a evaluar f. ¿Qué pasa f con estos parámetros de x1 y x2? ¿Qué pasa aquí? ¿Será factible? No. ¿Y esta de aquí, que se cruza justo en este pedazo con el área factible? Sí, allí es factible. ¿Sí? Porque ya la función está entrando dentro, o sea, a medida que ustedes modifican x1 y x2, poco a poco la idea es llevar la función ¿hasta dónde? Hasta el área factible. Ahora vamos a ver más adelante que en los bordes de este área factible, los bordes, van a estar los máximos y los mínimos, pero eso lo vamos a ver con calma. Realmente nosotros vamos a explorar el tema del área factible, pero lo que nos interesa son los bordes. En los bordes vamos a encontrar los máximos y los mínimos, es un teorema que voy a explicar más adelante. Ahora, ¿qué pasa acá? Si ustedes ven allí, muchachos, ¿cierto? A medida que la función va metiéndose más en el área factible, ¿qué pasa con su valor?
¿Qué pasa? La metimos más adentro. ¿Qué pasa allí con ese valor que hay acá? Aumenta, ¿cierto? Entonces eso me da como una sensación de que esta primero, este 20 viene siendo un ¿qué? Un mínimo, ¿cierto? Si eso se comportara tal cual, supongamos que la función siga así, eventualmente en uno de estos cruces de aquí, por aquí, por aquí, o por aquí, o por aquí, donde la función se cruza con el borde del área factible, vamos a encontrar el máximo, ¿sí? Entonces dentro del área factible vamos a encontrar el máximo, ¿cierto? Ahorita les voy a explicar qué debe cumplir el área factible. Eso se llama un área factible cerrada y acotada. ¿Por qué cerrada? ¿Por qué le suena cerrada? Porque está total, todos sus límites están definidos. Y acotado es que no se va a infinito ni nada de eso, ¿sí? O sea, son valores reales, son valores pues que no tienen al infinito ni indeterminaciones ni esas cosas. Entonces, muchachos, si es claro lo que vamos a hacer a partir de este momento, entonces, el trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿qué crea un modelo? Un modelo va a crear un área factible. Y vamos a tener una función a minimizar o maximizar, la cual vamos a ver cómo cuadramos x1 y cómo cuadramos sus parámetros, de tal forma encontremos dentro del área factible un máximo o un mínimo. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que hacemos gráficamente en lo que viene ahora. A medida que ustedes modifican x1 y x2, pues ella se va moviendo a través del área, del área factible. Pues ya saben pues que no tiene sentido estudiar el área de afuera, ¿no? Porque en el área de afuera no se cumplen las restricciones, ¿sí? El área factible no la crean las restricciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muchachos, ¿tienen preguntas hasta allí? ¿Por qué se dice que el área factible es un subconjunto de Rn? ¿Por qué no? Ahí es R2, pero ¿por qué dicen de Rn? ¿Qué tiene que ver eje R? Dicen Rn. ¿De las dimensiones? De las dimensiones, correcto. ¿Y el número de dimensiones quién lo determina? El número de variables. Entre más variables tengan, más dimensiones tienen. Entonces esto también viene con la complejidad computacional. Los modelos deben tener las suficientes variables para describirlo, pero no exceso de ellas. Porque pues meter más dimensiones implica ¿qué? Más proceso. ¿Sí? Implica mucho más proceso, implica que se tarde más, ¿cierto? Entonces, bien, miremos este caso. Consideremos las siguientes restricciones, ¿sí? Tenemos un problema de dos dimensiones, entonces tenemos x1 mayor o igual que 0, tenemos g2, bueno, restricción 1, x1 mayor o igual que 0, restricción 2, x2 mayor o igual que 0 y restricción 2, x1 más x2 menor o igual que 1. Entonces vamos a observarlo con calma. Esta primera restricción que voy a marcar en azul, x1 mayor o igual que 0, voy a dibujar un plano cartesiano, luego llegamos ahí, voy a aprovechar mi nueva herramienta, es al revés, no, ya sé cómo. Bien, entonces tenemos que este es mi x1, este es mi x1 y este es mi x2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, me van a decir inicialmente, vea, yo voy a hacer x1, ¿en serio nos ahorra? Ah, ya. Me vas a decir, vea, x1 debe ser mayor o igual que 0. ¿Dónde está el área factible? ¿Dónde está el área donde se cumple esto? ¿Dónde se cumple esto, muchachos? x1 mayor o igual que 0 se va a cumplir. No me gustó la flecha. x1 se va a cumplir en todo esto, ¿sí? Realmente se va a también en los negativos, ¿no? Ah, no, perdón. No. Se va a cumplir en todo esto, ¿cierto? x1 mayor o igual que 0. Y también se va a cumplir hacia los negativos de x2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachones? Entonces están como aburridos. ¿Qué les hicieron? ¿Cómo? El parcial les fue bien. Yo no veo porque están... Yo es que los noto como mal geniados, como con sueño. Usted tiene su rinitis, ¿cierto? Sí, tengo rinitis en estos momentos. Entonces usted no le pasa que los
Aerosoles, ¿alguna vez has respirado sin querer el aerosol? Sí. Hoy me tocó respirar gasolina porque al señor del autobús se le ocurrió llenar como 100.000 pesos de gasolina. Entonces fue como 15 minutos ahí, eso fue porque llegué 5 minutos tarde hoy. Sí, estaba a punto de matar a alguien ahí, pero bueno. Entonces, sí, me dio mucha rabia. O sea, pues normalmente se quedan como 2 o 3 minutos echándole gasolina. No, este año le echo 100.000 pesos de gasolina. De ACPM, entonces hasta me mareé. Pero bueno, muchachos, yendo a cosas más alegres, ¿estamos claros de que el área x1 mayor o igual que 0 es la que yo marco? Perfecto. Ahora la siguiente restricción va a ser x2 mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces x2 mayor o igual que 0, ¿qué área me marca? Me va a marcar toda esta área de acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muchachos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la intersección de ambas? ¿Dónde se cumplen x1 mayor o igual que 0 y dónde se cumple x2 mayor o igual que 0? En el cuadrante 1, ¿cierto? El cuadrante que están las líneas verdes y las líneas rojas. Ahora, ahí es donde intersectan. Yo les pregunto una cosa, ¿eso está acotado? No, porque tiende hasta infinito, ¿cierto? Realmente no es un conjunto acotado. Sí, pero hacia infinito no se considera no acotado. Cuando hablamos de que si una función está acotada o no, se refiere si es del infinito o no. Bien, muchachos, ahora bien, la siguiente restricción me dicen, vea, haga lo siguiente, x1 más x2 menor o igual que 1. Esa es la que está acá. x1 más x2 menor o igual que 1, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos a trazar x1 más x2 igual a 1. Vamos a trazar esta función. La podemos dejar x1 en términos de x2. Entonces, x1 es igual a ¿qué? Perdón, 1 menos x2, ¿cierto? 1 menos 1 menos x2. ¿Estamos ahí? Voy a marcar aquí 1 y voy a marcar aquí 1. Entonces, muchachos, si ustedes analizan, esa función es esta recta que estoy trazando acá. ¿Sí? Si ustedes analizan, ¿por qué? Si x2 vale 1, ¿cuánto vale x1? 0. Reemplazo x2 por 1. ¿Cuánto me da? 0. Está bien. Y si reemplazo x2 por 0, x1 me da 1. ¿Cierto? Ahora bien, me están diciendo, vea, es menor o igual. Entonces aquí viene lo interesante. Viene esta parte donde dice que es, muchachos, me dicen que es menor o igual. ¿Eso qué significa? Entonces, esta es la función, ¿no? Realmente es una cosa así, que pasa así. Tomo hacia abajo. Si es mayor o igual, va a tomar. ¿Sí me siguen allí? O sea, si fuera mayor o igual, toma hacia el otro lado. Como es menor o igual, toma de la izquierda, correcto. Entonces, muchachos, aquí viene, entonces esta función me pinta este área, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cuál es la intersección de las tres? Este triángulo que ustedes voy a resaltar en negro, este triangulito que empieza aquí, va aquí y termina ahí. Esa es nuestra área factible. ¿Por qué? Porque en esa área se cumplen las tres restricciones, que es el dibujo que hicieron acá. Así es como se saca, ¿sí? Ahora sí, eso sí está acotado, ¿sí? Eso sí está acotado. Entonces ahí ya podemos evaluar. ¿Por qué está acotado? Porque nuestra región tiene límites totalmente definidos. O sea, los límites están totalmente definidos.
Con las dos primeras restricciones, pues no se podía porque no teníamos los límites superiores. Al agregar esta restricción, x1 más x2 menor o igual que 1, ya tenemos un área totalmente acotada. Ya allí nos toca maximizar o minimizar y en los bordes de ese área ustedes van a encontrar el máximo y el mínimo. Eso está garantizado, van a encontrar el máximo y el mínimo en los bordes, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros con el simples. El simples lo que hace es moverse por los puntos de intersección entre la función objetivo y el área y el borde de ¿quién? Del área factible. Lo que va a hacer el simples es esto. El simple empieza a mover la función y empieza a mirar las intersecciones. En alguna de esas intersecciones va a encontrar el máximo y el mínimo. ¿Están ahí? ¿Sí? El mínimo sería 0, 0. Depende de la función de objetivo. Puede ser que la función objetivo sea restar los dos, entonces no sería 0, 0, de pronto 1,0, el mínimo, ¿sí? O 0,1. Ahí ya depende de la función objetivo totalmente, ¿sí? ¿Tienen preguntas hasta allí? ¿No, Manuel? ¿Por acá tampoco? Llegaron tan aburridos, ¿cierto? Profe, el día está peligroso, si no vio la mañana como está de fría. A mí me encantan las mañanas frías. Pero Yo era feliz con ese clima frío cuando viajé. Eso era una delicia. Eso provocaba hasta trabajar. Yo era en el calor que hacía ayer, no. Uy, no. Yo sería feliz como administrador de servidores porque me encanta el frío. una pregunta, si siempre es una spline cúbica. ¿Cuál? La spline dibuja o sea, trata de seguir El contorno. el contorno. Sí, el contorno. La idea es seguir este contorno. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a hacer en el resto del curso. Seguir contornos de áreas factibles. Esta es la segunda parte. Como les digo, en la primera clase prácticamente ya di todo. Ya después hacemos son ejercicios y ejemplos. ¿Sabes? Otra vez. Pero este curso se da así. Bien, muchachos. Ahora sí. Vamos a meterle a esto teoremas y cosas bonitas. Vamos a meterle un teorema que dice: si f es una función continua definida por un conjunto cerrado y acotado. Conjunto cerrado es que tiene totalmente los límites definidos. Y acotado, pues que los valores no se van hacia el infinito. Entonces, existen dos puntos, x asterisco y x doble asterisco, donde f toma sus valores máximo y mínimo. Está garantizado, ¿sí? Si la función es continua, ¿no? Toda función continua que pase por ese conjunto, por esa área, va a tener un valor máximo y un valor mínimo. Eso está garantizado, ¿sí? Eso está totalmente garantizado. Eso quiere decir pues que f evaluado en x asterisco y x doble asterisco representan pues el máximo y el mínimo. Entonces eso está garantizado. Bueno. Bueno, y hay que aclarar pues que este área factible pues pertenece al dominio de la función, o sea que la función pasa por ahí, ¿no? Eso también hay que indicarlo. Bien, muchachos. Aquí tienen los dos casos que les había explicado. Ustedes van a tener una acotada o bounded que puede ser contenido dentro de una esfera de radio finito. Entonces, un área acotada, ¿cierto? Pues, no, pues no es tan necesario esto, pero lo que les había dicho, ¿sí? El área acotada tiene límites totalmente definidos, es finita y usted puede evaluarla. ¿Qué pasa en un área no acotada? Eso se basa por ahí arriba, ¿sí? O sea, eso no tiene límite, o sea, siempre y cuando el área tenga límites podemos resolver el problema mediante estas técnicas, si no, no se puede, ¿sí? Entonces, muchachos, preguntas y sentimientos hasta aquí, esto es la repetición de lo que he estado diciendo. Sentimientos, si los hay todavía. Después de métodos ya no siente nada, dice Manuel. O sea, en métodos el precio va a pasarlo es tu alma, pues. No lo he pasado. Bueno, muchachos, vamos con el teorema más importante de este curso, el teorema de Weierstrass. ¿Sí? Este es el teorema más importante para poder arrancar. Un conjunto es cerrado si contiene puntos límites, ¿sí? El conjunto, por ejemplo, valor absoluto de x menos 1 es un conjunto cerrado. Y el conjunto x
Valor absoluto de x menor que 1 es un conjunto abierto. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que me dicen. Vea. Esto es un conjunto cerrado. ¿Será? Vamos a ver. Esto se pinta, es una recta linda, bella y preciosa porque estamos en 1D. No, este menor dicen que es cerrado. Vamos a ver. Es valor absoluto de x. Entonces por acá, menos 1 y 1. Sí. El valor absoluto es menos 1 allá. Sí, sí, está bien. Esto recuerden que el valor absoluto, esto se representa como dos ecuaciones, como x menor que 1 y menos x, no, menor que 1 también, ¿cierto? Menos x menor que 1. Entonces vamos a ver, x menor que 1, ¿dónde se cumple? Entonces usted voy a marcar con el rojo dónde se cumple esta NN. ¿Dónde se cumple? Pues el x menor que 1 es todo hacia acá, ¿estamos de acuerdo? Y ahora me dice menos x menor que 1. Menos x. O sea que esto lo podemos cambiar. Esto le podemos hacer una pequeña conversión. Multiplicando por menos 1 a los lados. Esto queda como x mayor que menos 1. Si usted hace la conversión va a dar eso. Entonces me resulta que me va a dar desde aquí hasta acá. Entonces este va hacia acá hasta infinito. Y este va acá hasta menos infinito. ¿Dónde se intersectan? Menos 1 y 1. ¿Está acotado? Sí. Y ahora vamos a ver qué pasa con el otro que ejemplifican acá. Que esto es tener... ¡Ay! No sea malo. Así está mejor. Entonces, x mayor que 1 y x menor que menos 1. Entonces, vamos a ver si esto está acotado. Entonces me van a decir, esto es 1, esto es 0, esto es menos 1. Entonces, ¿hacia dónde va x mayor que 1? Va hacia... Acá, ¿estamos de acuerdo? Y x mayor que menos 1, ¿hacia dónde va? Menor que menos 1, ¿hacia dónde va? Va hacia el otro lado. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿eso está acotado? No, porque en un lado tenés desde 1 hasta más infinito y el otro lado desde menos 1 hasta menos infinito. Entonces no está acotado. Entonces lo que hemos de hacer de ahora en adelante, ¿sí? Ahora bien, si f es continua en un punto A y da una secuencia x sub k en el dominio de f que cubra a A, entonces f sub k debe converger a f de A. ¿Qué quiere decir? Lo primero es el conjunto cerrado, ¿cierto? Conjunto cerrado es el que contiene puntos límites. Ahora bien, si la función f es continua en un punto A y dada una secuencia de x sub k que están en el dominio de f que cubra A, entonces f sub k debe converger a f de A, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen un punto A, cualquiera, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que habla acá es que como esta función f es continua en un punto A, acá, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Ustedes tienen un conjunto de x sub k, ¿cierto? Un conjunto de x sub k que deben converger a A. ¿Qué quiere decir? Que si usted se acerca por la izquierda o se acerca por la derecha, va a llegar al punto x sub k. ¿Sí me siguen allí? O sea, lo que habla esto es de la convergencia, ¿sí? Si usted se acerca por la izquierda o se acerca por la derecha a donde A, pues eventualmente va a encontrar x sub k. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque podemos usar métodos para acercarnos a valores máximos o valores mínimos. Inicialmente podemos arrancar desde un punto arbitrario. De hecho, les voy a comentar. En el simples vamos a suponer que la solución con todos ceros es la primera solución. ¿Qué vamos a hacer iterativamente? Vamos a acercarnos al punto factible. ¿Sí me siguen allí? Este teorema es muy importante por eso. Porque yo puedo arrancar desde cualquier parte, ¿cierto? Eventualmente, si estoy buscando un punto A, que es máximo o mínimo, mediante un proceso de cualquier índole, ¿cierto? Yo puedo acercarme ¿a dónde? A ese punto que estoy buscando. Eso es lo que se refiere. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque la función es
continua, y segundo, porque el conjunto es cerrado, ¿sí? Van a darse cuenta que yo en el simple les voy a decir, muchachos, la primera solución factible es todos ceros, ¿sí? Porque vamos a ver que todos ceros va a estar dentro del conjunto ¿qué? Factible. Ahora, si no están los ceros dentro del conjunto factible, pues no podemos usar el método para de contar, ¿sí? Entonces, 0 siempre va a estar dentro del conjunto factible. A partir de 0 partimos y iterativamente nos vamos acercando a ¿dónde? Al máximo o al mínimo que andamos buscando, ¿sí? Es el máximo o el mínimo que estamos buscando. A eso se refiere esto en otras palabras, ¿sí? Que no importa si usted se acerca por la izquierda o si se acerca por la derecha, pues igual va a llegar a ese punto deseado. ¿Estamos ahí? Bueno, aquí dice estas bellezas. Entonces, muchachos, vamos a ver en el caso del teorema de Weierstrass, ¿qué es lo que está diciendo? Básicamente, Weierstrass, ¿qué nos dice? En un conjunto cerrado y acotado, da una función que pase por ese área acotada, vamos a encontrar unos puntos máximos y unos puntos mínimos dentro de ese área, ¿cierto? ¿El área qué es? El área, aunque aquí no lo dicen, son este conjunto de valores de x. Ustedes van a tener un conjunto de valores que está por el área, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí en nuestra herramienta nueva que les haré la presentación ahora. Ahorita le haré la presentación de Minisync. Será su compañero. Hagan de cuenta que usted llegó a una nueva parte y le dicen eso a su compañero. Sí. Sí, va a ser para el proyecto. Lo van a usar en todo su power, ¿cierto? Bien, muchachos, vamos a acá. Entonces acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a tener este caso, x menor o igual que 1 y x mayor que 0. ¿Qué pasa con esta? O sea, ¿qué pasa con esto? X. Sí, exactamente. Si lo vamos a ejecutar, mírenlo, eso es un infinito, eso es e a la menos 324. Esperen, yo miro algo. Ah, sí, esto es el infinito para él. O sea, es el máximo número que puede representar. Eso es 4.94 elevado a la exponencial, ¿cierto? Ah, no, pero eso es un número muy pequeño. Esperen, yo borro algo, aquí hay un error. Esperen, yo miro algo. Porcentaje, voy a darle run. X mayor que 0 porque la variable está entre 0 y 1 y minimiza x. Ah, ya. Entonces yo lo quiero maximizar. Creo que va a dar 1. Ajá. Entonces no la voy a limitar. Miren acá. Entonces yo voy a decir float x punto y coma, ahí ya. ¿Verdad que esto es 2 puntos? Ay, me pide el x, maldita sea. Creo que va así. Ajá. Ah, carajo. Bueno, no importa. Bueno, muchachos. No, esto antes le facilita la vida enormemente. Esto es lo mejor que ha podido aparecer en años. Entonces, muchachos, lo que quiero que vean, ¿cierto? Es cuando un problema no está limitado, ¿cierto? Él automáticamente lleva hacia el dominio, o sea, hasta el final del dominio. En este caso, ¿cierto? La variable está entre 0 y 1. ¿Por qué la respuesta da 1? Porque es el límite de valores del dominio. Hagan de cuenta que realmente este problema no lo podemos representar hasta infinito. ¿Sí me siguen allí? Por ejemplo, si yo coloco acá 100.0, ¿cuánto va a dar la salida? 100.0, ¿sí? No hay problema, porque esto es lo que tengo que limitar. Ya aquí, ahí está. Entonces, muchachos, da 100, ¿sí? O sea, supongamos que el problema aquí es que yo no puedo colocar un dominio infinito, ¿estamos de acuerdo?
Supongan que ese 100 es infinito. ¿Qué pasa cuando el conjunto no está acotado? ¿Hacia dónde tienden las variables? Hacia infinito. Esa es la inspiración de este problema. Ahora bien, muchachos, cuando el conjunto es cerrado, ¿cierto? Yo puedo decir que x es menor o igual que 5. ¿Sí lo ven aquí lo que hice? O sea, inicialmente no acoté el problema. Simplemente dije x mayor que 0. ¿Y hacia dónde se me va? Hacia infinito. Obviamente aquí no puedo representar infinito, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo acoto el dominio? Ahora x es mayor que 0 y x es menor o igual que 5. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Solo llega hasta 5, ¿cierto? Ese sería el que cumple la de maximizar, ¿sí? Obviamente aquí, aquí las restricciones son muy triviales. Minimizar da 0, sí. Casi 0. Casi 0. Sí, es en inglés. Entonces, acá le damos. Entonces, obviamente va a dar un número muy cercano a 0, ¿no? ¿Sí? Pero lo importante acá es que el conjunto está acotado. Obviamente, en este ejemplo, yo no les puedo colocar números infinitos. ¿Estamos de acuerdo? No tiene sentido. O sea, no hay poder, no hay, ¿cómo es que decirlo? No hay forma de representar números muy infinitos, ¿sí? Entonces, vale, muchachos, ¿tienen preguntas hasta allí? La diferencia entre cerrado y acotado y abierto. ¿Sí vieron la diferencia que cuando metí esto estaba cerrado, ya lo cerré? Porque x mayor que 0, ¿y dónde? X mayor que 0, ¿hasta dónde se cumple? Hasta infinito, ¿cierto? Ahí puse un dominio a la variable cualquiera, ¿cierto? Pues ya es por el mismo software. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Yo cierro, ¿cierto? Yo cierro el conjunto cuando, ¿qué? Cuando agrego una restricción que permite cerrar o sea, la intersección entre las dos restricciones, ¿qué me da? Un conjunto cerrado, ¿cierto? Y ahí se va a mover. Obviamente yo estoy tratando de minimizar, ¿qué? X. ¿Sí? Pues obviamente pues va a coger los extremos. ¿Sí? Son los extremos. Ya van a ver cuando tengamos más variables que va a poner bueno. Ese problema